Muy bien. Entonces, aperturamos el curso de cultura y vamos a darle seguimiento a la guía de estudio número 2. Les decía, esto ya lo estábamos viendo la semana pasada. Acá nos habla de la clasificación del hecho folclórico. En la guía, en los links que les voy a compartir el día de hoy, van a poder ver un compenso de la explicación de la guía número 1. La guía número 1 habla del folclore, que es el folclore, y dice que hay una clasificación del folclore. Dice que hay un folclore empírico, un folclore anónimo, un folclore funcional, un anónimo, un tradicional, perdón, y un regional. Son 5 tipos de folclore. Dice que el folclore tiene 3 cualidades: dinámico, plástico, colectivo, social. Pero hay un hecho o fenómeno folclórico, que es lo que nos habla la guía 2, que se da cuenta no es nada extensa la guía número 2, vean. Y habla del hecho folclórico. En cuanto al hecho folclórico, hay 3 tipos. Hay uno ergológico, hay uno social y hay uno espiritual mental. Entonces, el hecho folclórico, primero, la guía número 1 nos explica que el folclore es una forma de manifestación o son prácticas que se dan en ciertas comunidades. Para que haya folclore se tiene que identificar en regiones, es decir, que hay que ir al lugar o al área geográfica para poder detectar el folclore. Como son 5 tipos de folclore, entonces los elementos van a ser diversos. Entonces, aquí dice el hecho folclórico, dice hecho folclórico como saber del pueblo, abarca todas las esferas del conocimiento de la cultura, por lo que se clasifica en 3: ergológico, social y espiritual mental. Vamos a ir con el primero. El ergológico, cuando utiliza el término ergológico, se está refiriendo a todos aquellos elementos o bienes que tienen un uso y que tienen una función. Es decir, que son tangibles, que se pueden tocar, palpar, sentir, ver, oler. Por eso está hablando de ergológico o material, que es el primero. Entonces dice, la función de esta clase de folclore es eminentemente utilitaria, es decir, que se concretiza en manifestaciones que van a satisfacer necesidades. Por eso es que decimos que este folclore es tangible. Por ejemplo, un traje típico. Este traje satisface la necesidad de vestimenta, ¿verdad? Entonces tiene uso. Por ejemplo, las artesanías en diversos tipos, materiales y clasificación. Estas satisfacen una necesidad decorativa e incluso en algunos casos una necesidad utilitaria. Entonces el folclore ecológico, esa es su función, que tenga una utilidad. Por ejemplo, la gastronomía. La gastronomía, ustedes saben que hay diversos tipos de platillos. De igual manera, los platillos satisfacen esas necesidades de alimento. Entonces, el primero, el hecho fenómeno folclórico ergológico, su nombre lo indica y nos establece que este va a satisfacer necesidades. Entonces, el ergológico va a ser todo lo tangible, todo lo material, todo lo que se pueda palpar, tocar, oler o ver. Ese es el hecho folclórico, hecho fenómeno folclórico ergológico, el primero. Ahora, tenemos que comprender lo siguiente. Nosotros sabemos que en Guatemala existen 8 regiones, ¿sí? Cada región tiene un elemento que produce, ¿sí? En el tema de las artesanías, cada zona o área va a tener un recurso material y de este va a elaborar un elemento. Entonces, el folclore acá en Guatemala, en este caso el folclore de Guatemala, también va a tener que ver con ese rasgo o esa característica de producción, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver algunos ejemplos del hecho o fenómeno folclórico ecológico. Entonces dice la descripción, es decir, que se concretiza en manifestaciones que van a satisfacer necesidades materiales del ser humano. Entre estos hechos folclóricos podemos ejemplificar los siguientes. Miren, presentación de comidas. Aquí hablamos, la gastronomía es una necesidad que tenemos como personas. El folclore en el ámbito de la gastronomía, sabemos que, por ejemplo, acá en Chimaltenango, la gastronomía acá en Chimaltenango no es la misma, por ejemplo, el área del occidente.
No es la misma del área del Pacífico, los departamentos como Escuintla, Retaluleu, Suchitepeques, su gastronomía es mariscos, por ejemplo, Izabal. Entonces sabemos que es diferente y este es el caso del folclore ergológico en el tema de la gastronomía. Elaboración de artesanías de diversos materiales como barro, madera, hierro, las cuales satisfacen una necesidad de uso y además constituyen el medio por el cual se canaliza la creatividad e iniciativa del artesano. Entonces, las artesanías en Guatemala son parte de la identidad cultural. 1. 2. No podemos decir que sea la misma. Por ejemplo, si usted viaja al área del altiplano, háblese de los departamentos del Quiché, Sololá, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán. En estos departamentos la forma artesanal es como por ejemplo en el área de Sololá, las pulseras, las cadenas, los collares de bisutería, la elaboración de algunos utensilios por ejemplo, como los típicos, también es parte de su artesanía. Si comparamos Sololá con Quiché, ellos tienen mucho en similar. Entonces, ahí vamos a ver que en el caso de la parte artesanal va a ser dependiendo la zona geográfica. Por ejemplo, acá en Chimaltenango, aquí encontramos el barro, la madera, el hierro es muy poco, la confección de trajes típicos también la encontramos. Entonces, vemos acá que cada zona o región va a tener su forma de producción artesanal. Por ejemplo, si comparamos acá Chimaltenango con la parte, por ejemplo, de lo que es el oriente o lo que es Izabal, ellos trabajan con jícaras, con petates, trabajan con la fibra del maguey, trabajan con lo que es aparte del maguey, trabajan, se me fue el nombre del fruto, del morro, también trabajan petates, trabajan canastas. Entonces todo eso es parte de la identidad artesanal, pero de esa región. Acá en Chimaltenango sí se comercializa, pero no es que sea propio de esta zona. Por ejemplo, si nos vamos, como les dije, al Pacífico, también vamos a ver una forma artesanal totalmente distinta a la zona o a las características de la región central. Entonces, cada región va a tener su propio elemento en base a su producción. Entonces, aquí vemos que también entraría lo que es la confección de trajes típicos o la indumentaria indígena, que dice satisfacen la necesidad de vestido de muchas comunidades del país, así como la diferencia entre unas de otras, exteriorizando elementos cosmogónicos y ecológicos. Ustedes saben que en los trajes típicos se plasman ciertas figuras, se hace uso de ciertos colores y tiene también una influencia o una ideología. Por eso es que acá está diciendo, dice, así como la diferencia entre unas de otras, exteriorizando elementos cosmogónicos y ecológicos. En primer lugar, la ideología de la cultura maya, en cuanto a sus creencias, ellos fueron plasmando ciertos elementos. Para ellos la naturaleza tuvo mucha importancia, los animales también, las plantas también, y por eso es que en los trajes típicos nosotros podemos ver ciertas figuras y ciertos colores. Entonces, el traje típico no es solamente una necesidad de vestido, sino también es una forma de folclore ergológico porque satisface una necesidad. Y por último, en el ergológico dice construcción de casas, fuentes y elementos ornamentales, lo cual satisface la necesidad de vivienda y acomodamiento. Entonces, en el folclore ergológico, como ya vuelvo y repito, este va a satisfacer solamente necesidades. Si el elemento o el recurso es tangible, satisface una necesidad y por ende va a entrar dentro de la clasificación del folclore ergológico. Este sería el primero. El segundo, folclore social. Para quien está en pantalla, ahí sí, si no logra visualizar, me indica, por favor. Ahí se lo voy a ampliar un poquito más para que lo pueda visualizar mejor. Ahí está. Bueno, ahora, cuando se lleva a cabo una manifestación folclórica, es necesario reunir a la sociedad. Por eso dijimos que una de las cualidades del folclore es que es social.
¿sí? El objetivo es que todos los propios del pueblo compartan e interactúen y se transmitan las ideologías o transmitan sus creencias o el saber tradicional. Entonces, el folclore social tiene que tener la capacidad de reunir a la comunidad. Dice, su función es de variada índole dentro de la sociedad y comprende las instituciones, ceremonias y fiestas de las clases populares, tales como mercados, fiestas patronales, celebraciones familiares, procesiones, entre otras. Tienen el objeto de ejemplificar algunas de las funciones sociales de estos hechos. Tienen el objeto, de ejemplificar algunas de las funciones sociales. De estos hechos tenemos que las ferias, corridas de toros, competencias tradicionales, se realizan para proporcionar diversión y esparcimiento a los miembros de la comunidad. Los dichos o refranes que se crean en diferentes regiones cumplen una función moral, ya que manifiestan conocimientos profundos del comportamiento humano y enuncian preceptos que orientan la vida de las personas. Entonces, en el folclore social, más claro no puede estar. El folclore social se caracteriza, y su nombre ahí lo indica, porque va a reunir a la comunidad. Al momento de que la comunidad se reúne, hay una forma de interacción, hay una forma de compartir. Comparten sus creencias, comparten sus tradiciones, comparten sus ferias, pero hay una forma de interacción y entretenimiento. Entonces, esa es la cualidad del folclore social. Por eso habla de las ferias, corrida de toros, por ejemplo, en una plaza o en un mercado. Cuando usted va a una plaza o un mercado, pues ahí interactúa con los que están en las ventas, con los que están en el lugar o en las plazas. Entonces, esa es otra de las características de este tipo de folclore. El folclore, el hecho o fenómeno folclórico social, ¿sí? Reunir, por ejemplo, en las ferias. Usted sabe que para una feria vienen las personas de las diferentes aldeas, de las comunidades, de las colonias, e interactúan y comparten. Esa es la principal cualidad o característica. Y por último está el folclore espiritual. Vean, para quien está en línea, esta es la guía y no tiene mayor explicación, ¿sí? Hasta abajo aparece el folclore espiritual mental. Ahora, respecto a la espiritualidad, sí hay que tener mucho cuidado. Usted sabe que acá en Guatemala hay diferentes religiones. Voy a utilizar el término religión. Católica, cristiana, mormones, testigos de Jehová, sabáticos, judeocristianos, entre otras denominaciones. Pero estas son actuales. Consideremos que hay un grupo o un sector de la sociedad guatemalteca que sus orígenes son étnicos, son de ascendencia maya. Por ende, ellos tienen ciertas creencias. Por eso es que usted ve que hay rituales, hay danzas, hay ceremonias que se practican en algunos sitios arqueológicos. Entonces, ahí entra el hecho o fenómeno folclórico espiritual mental, la parte de la espiritualidad, pero en el caso de la Iglesia Católica, muchas de las creencias también van a ser parte de este folclore. Por ejemplo, las procesiones. Por ejemplo, cuando ellos se reúnen hay dos tipos de convites, el convite cultural y el convite de la Iglesia Católica. Cuando los convites se reúnen, allí podemos ver que ellos manifiestan o ellos llevan a cabo ciertas prácticas culturales. Entonces, es allí en donde entraría el folclore espiritual mental, ¿sí? Obviamente la Iglesia Católica cuando hace una procesión o cuando tiene alguna misa, no lo está haciendo con el fin de poder expresar una forma artística, sino es parte de su credo. Pero recordemos que este es un elemento atractivo turístico, entonces por eso entraría la parte de la ideología de la Iglesia Católica. Solo la Iglesia Católica y adjunto
las creencias de ascendencia maya. Entonces vea la explicación y dice: su función consiste en expresar el pensamiento y la riqueza espiritual del pueblo. Algunos de ellos advierten o entretienen. Dentro de estos hechos se citan las clases populares, su materia de ser y solucionar los problemas de la vida, ¿sí? Esta guía es bastante corta, no es una guía extensa, es una guía que tiene el contenido bastante específico. Entonces, aquí tenemos que considerar que dentro de este tipo de hecho o fenómeno folclórico, por ejemplo, las danzas, el rabinalachi, la danza de los fieros o moros, la danza de los cristianos, por ejemplo, la danza del sonpopo, la pedida, en fin, todas esas manifestaciones van a entrar dentro de este tipo de folclore, que son parte de una espiritualidad, de una creencia que ellos tienen. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando se celebró el Bactún 13? Que hicieron una danza, una ceremonia en el Petén. En algunos sitios arqueológicos, las personas de pertenencia maya también llevaron a cabo algunos rituales, porque ellos obviamente creen todavía en eso. Por ejemplo, si usted visita Isinché, Caminalcuyú, Misco Viejo, Tacalicabac, Satuleu, entre otros sitios del Petén, va a encontrar que mayormente los fines de semana, entre sábado y domingo, hay personas que están haciendo muchos rituales, porque ellos creen todavía en esa espiritualidad. Para no ir tan lejos, por ejemplo, el tema del Nahual. El Nahual dice que es el protector que nosotros tenemos, pero eso lo creen las personas de ascendencia maya. Sí ha escuchado de eso, ¿verdad? Que le dicen a usted el día en que nació, el mes, el año, y en base a eso le dicen que usted tiene un animalito que es el que le cuida. Ese es el Nahual. Por un lado sería eso. Por otro lado, sus creencias en base a los dioses. Entonces, la parte de la cultura maya en cuanto a la espiritualidad, en el buen sentido tenemos esto. Pero recuerde que en Guatemala la espiritualidad es un tema muy abierto. Por ejemplo, hay personas que hacen sacrificios de animales, sí lo he escuchado, ¿verdad? Eso es conocido como turismo negro, una parte de la espiritualidad donde entraría la hechicería, la brujería y todo ese tipo de manifestaciones. No está erradicado, no es que sea algo común de hablar, pero sí existe. Por ejemplo, para no ir tan lejos, el centro de Mashimón. Pues no sé si usted lo ha visitado, yo en lo personal nunca lo he visitado, pero usted sabe que ahí viajan personas de diferentes lugares de Centroamérica. Mucho salvadoreño viene a Guatemala, a ese lugar, porque tienen esa ideología, tienen esa espiritualidad. Entonces el folclore espiritual mental va a responder a todas esas prácticas enfocadas a las creencias que se pueden tener. De igual manera hay una zona geográfica. El folclore, por eso les dije que el hecho fenómeno folclórico, la principal característica o cualidad es que se necesita tener un lugar, o ya sea una comunidad, una aldea, un caserío, para poder identificar las manifestaciones del folclore, ¿sí? Entonces, en cuanto al hecho fenómeno folclórico, hay tres: ergológico, social y espiritual mental. En otras palabras, el ergológico son bienes materiales. El social es el enfoque de reunir a la comunidad y que puedan interactuar. Y el espiritual mental responde a las creencias que se tienen. Por ejemplo, usted sabe que en Guatemala hay muchas leyendas, sí lo sabe, ¿verdad? Hay leyendas, hay mitos. Una leyenda probablemente se dio, como también probablemente no se dio. Por ejemplo, lo de la Llorona. Yo les contaba la vez pasada que yo vi un documental que dice que en México está la tumba de la Llorona. ¿Qué tan cierto sea eso? Yo no lo sé. El cadejo, que dicen que hay dos tipos de cadejo, hay un cadejo bueno y un cadejo malo. Hay un cadejo que protege a los ebrios o a los bolos, ¿sí ha escuchado, verdad? Y hay otro que dice que se los gana. ¿Qué tan cierto sea eso? Yo no lo sé. La ciguanaba, que es una mujer, parte mujer y parte caballo. ¿Qué tan cierto sea eso? Yo no lo sé. Entonces, la parte de la espiritualidad va a responder a esas ideologías en cuanto a las creencias religiosas en algún punto, y en otras no va a ser tanto creencia religiosa, porque ya les dije, por ejemplo, yo he escuchado muchas cosas del centro de Mashimón. Allá pues dicen que las personas llegan a pedir milagros, también van a agradecer por los bienes materiales que poseen, porque dicen que Mashimón se los ha entregado.
pero por el área de Santiago, la laguna, esto en Sololá, ellos solo lo conocen como San Simón, que para ellos fue un personaje, fue un devoto que ayudó y que fue una persona humanista. Entonces, las creencias en la parte de la espiritualidad van a ser muy abiertas, solo que yo siempre le he dicho, en este tema, si a mí me hablan de la espiritualidad, yo no creo en esta parte, aunque sea identidad cultural, yo no creo en esto, pero yo siempre le he dicho que tenemos que mantener un criterio, o sea, no lo comparto, pero yo lo voy a respetar, porque a fin de cuentas es parte de la cultura que nosotros podemos encontrar en nuestro país. Entonces, esta guía nos va a hablar de estos rasgos y características referentes al folclore ergológico, al folclore social y al folclore espiritual mental. Esa es la guía número 2, se cuenta, es bien corta, solo es cuestión de que usted lea y de que usted analice. Así que con esto concluimos la guía número 2. Hoy sería la segunda parte de la guía número 2. La próxima semana abrimos la guía número 3, pero recuerde que yo le voy a estar compartiendo links de apoyo para que usted pueda verlos y así pues complementar lo que es la explicación del contenido. Con esto cerramos la clase y la guía del curso de cultura guatemalteca.